Buenas tardes, jóvenes estudiantes. El tiempo es muy corto y el tema de hoy a tratar son muy amplios. Pero el deseo es de que la salud perdure en todos nosotros, en toda la humanidad y no nos afecte el coronavirus. Ingresando al tema porque es muy amplio, vamos a tratar sobre las primeras civilizaciones de la humanidad, las primeras culturas de la humanidad, estudiantes. Estas primeras culturas de la humanidad, mis queridos alumnos, me van a permitir darle la bienvenida a mi clase, como una segunda sesión de aprendizaje de Historia Universal, de hoy 24 de abril del 2020, para todos ustedes, para la familia del quinto grado de secundaria. Vamos a ver rápidamente, muchachos, la primera cultura de la civilización, primera cultura de la humanidad. Me estoy refiriendo a la cultura mesopotámica o caldeo-asiria. Esta cultura mesopotámica o caldeo-asiria, muchachos, ¿dónde se ubicó? Se ubicó en el actual territorio donde hoy es Irak. ¿Ya? ¿Y qué significa Mesopotamia? Mesopotamia significa entre ríos. ¿Ya? ¿Por qué razones? Porque aquí vemos meso significa medio y tamis significa ríos. Si junto las palabras meso y tamis será Mesopotamis o Mesopotamia, que significa en medio de dos ríos. ¿Qué ríos estuvieron en medio de estos dos ríos que abrazaron a Mesopotamia? Los ríos Tigris y Éufrates. Estos ríos Tigris y Éufrates, muchachos, estuvieron acá, fíjense. Aquí hay un río. Este río que baja, donde está el puntero, baja, se llama río Éufrates. Y va a desembocar en el Golfo Pérsico. De igual manera, el río Tigris va a desembocar en este Golfo Pérsico y acá en la desembocadura se juntan el Éufrates y el Tigris. En medio de estos dos ríos, aquí estaba el territorio de Mesopotamia. Por eso se llama en medio de ríos o entre ríos Mesopotamia. Ahora dice, en esta Mesopotamia, muchachos, en ese territorio de Mesopotamia se dividió en tres. La Alta Mesopotamia, la Mesopotamia Media y la Baja Mesopotamia. En la lectura ustedes se darán cuenta, en la Alta Mesopotamia está el pueblo de los asirios. En la Mesopotamia Media, el pueblo de los acadios y los babilónicos. En la Baja Mesopotamia, los sumerios. ¿Ya? Aquí vemos en el mapa, a continuación, fíjense. Alta Mesopotamia. Están los asirios, ¿ve? La Alta Mesopotamia, asirios. En la Mesopotamia Media, los acadios y babilónicos. Acadios y babilónicos. Y en la Mesopotamia Baja, los sumerios. Recordemos entonces, ¿ya? Alta Mesopotamia, asirios. Mesopotamia Media, acadios y babilonios. Y Mesopotamia Baja, los sumerios. Ahora dice, muchachos, los pueblos mesopotámicos. Los primeros pueblos mesopotámicos o de Mesopotamia fueron los Jarmos, el pueblo de Jarmo, establecido hace 6700 a.C. El segundo pueblo, los sumerios. Estos sumerios, muchachos, que probablemente vinieron de la India, fueron los que crearon las primeras ciudades en Mesopotamia. También están los semitas, que vinieron, ¿de dónde vinieron? De la península de Arabia y arribaron hace 2500 años antes de Cristo. ¿Quiénes fueron los semitas? Los acadios, los amorreos y los asirios. Ellos son los semitas. También llegaron pueblos indoeuropeos, como los hititas, los medos y los persas, entre otros. ¿Ya? Ahora, muchachos, aquí comienza, muchachos, hay que recordar los primeros estados mesopotámicos. ¿Ya? Miren, vamos a comenzar acá, muchachos, el primer estado mesopotámico, los sumerios, establecidos en el año 3500 a.C. Estos sumerios, muchachos, hay que recordar, ¿ya? Los sumerios inventaron, ¿qué cosa? Inventaron la escritura. ¿Y cómo se llamó esa escritura? Se llamó la escritura cuneiforme. ¿Por qué cuneiforme? Porque
simbolizando cuñas, cruzándole cuñas. Por ejemplo, si mi dedo índice fuera una cuña y mi otro dedo índice otra cuña y lo junto acá, formaríamos una letra T. Con cuñas ellos formaron las primeras letras de la primera escritura. Estas primeras ciudades sumerias fueron Kish, Uruk, Ur y Lagash. ¿Cuál fue la principal obra de los sumerios? Y es la obra representativa y arquitectónica de los mesopotámicos, el llamado Sigurat. ¿Y qué es un Sigurat? Un Sigurat, muchachos, es, ¿qué cosa? Una pirámide escalonada con 3 terrazas, en cuya tercera terraza estaba el santuario o templo consagrado a Dios, y para cuyo acceso de las terrazas habían 3 escalinatas con una puerta principal. Ahora, entonces estamos viendo, primero, los sumerios, ¿ya? Luego, segundo, los acadios, el imperio acadio. Este imperio acadio, muchachos, comenzó aproximadamente a establecerse en el año 2300 a.C. Los acadios se establecieron en esa región y su gran gobernante fue Sargón, ¿ya? Su capital, Akkad. Posteriormente los acadios van a tomar costumbres de los sumerios y se van a juntar y van a formar los sumerio-acadios. Pero que posteriormente los sumerios deciden separarse y se separan de los acadios. Y luego empieza el primer imperio babilónico. A ver, hay que recordar la evolución histórica. La evolución histórica. Sumerios, acadios, primer imperio babilónico, ya, primer imperio babilónico con los asirios. Y aquí en el primer imperio babilónico sobresale Hammurabi. Y Hammurabi va a ser la primera ley de la humanidad, o el primer código de leyes de la humanidad, donde se establecía: quien pega a su padre, se le corta la mano agresora. Eso era lo que, y se cumplía esa ley. Entonces fue el punto de partida de las leyes que hasta hoy en día existen y rigen el comportamiento de la humanidad. Luego viene el segundo imperio babilónico. Este segundo imperio babilónico, jóvenes estudiantes, fue el último periodo histórico de los mesopotámicos. Y en este segundo imperio babilónico sobresalió Nabucodonosor II. Nabucodonosor II, por amor, mandó a construir, ¿qué cosa? Mandó a construir los jardines colgantes. Aquí vemos en esta imagen, esta maravilla arquitectónica fue construida sobre las bases de la Torre de Babel. Hoy en día existe esta hermosura arquitectónica y ha sido considerado como una de las maravillas del mundo actual. Ahora, ¿en qué se sobresalieron los mesopotámicos? Primero, en religión. Sus principales dioses, aquí están, muchachos: Apsu, Tiamat, Anu, Enlil, Ishtar, Marduk. Dios del bien, Dios del mal, Señor del cielo, Señor del aire y del viento, diosa del amor. Ojo que aquí los muchachos enamorados podrán ver que Ishtar fue la diosa del amor y Dios babilónico fue Marduk. En ciencia crearon los 12 signos zodiacales. Ya fueron astrónomos, ya distinguieron planetas, satélites y estrellas. Fueron grandes matemáticos, crearon el sistema de numeración sexagesimal, centesimal, duodecimal y decimal. Inventaron la rueda, ¿ya? Inventaron la rueda hacia el año 3000, pero ya, lo más importante, aparte de haber descubierto el bronce, lo más importante fue la escritura. Ellos en el año aproximadamente, hacia el año 3500 y 3000, inventaron la escritura cuneiforme, antes que los egipcios, ¿ya? Muy bien, muchachos, ahora pasemos, esto es lo más importante de Mesopotamia, debido al tiempo que estamos desarrollando ya el tema de estudiantes, vamos a ingresar a la cultura egipcia. La cultura egipcia, muchachos, se localiza al noreste del continente de África, es decir, la cultura egipcia es una cultura una cultura africana, ¿ya? Pero está al noreste de África, pegado al Mar Rojo, ¿ya? Aquí vamos a ver, miren, este es el mar Mediterráneo, aquí está el Mar Rojo y todo esto es Egipto. Y Egipto es bañado por un río, el río Nilo.
este río Nilo va a desembocar en el mar Mediterráneo. Y como vemos acá en este mapa, Egipto se divide en Alto Egipto y en Bajo Egipto. El Bajo Egipto, jóvenes estudiantes, desemboca en el mar Mediterráneo. Ahora esta cultura egipcia, como dije, por el norte está el mar Mediterráneo, por el sur el desierto de Nubia, aquí tenemos al sur el desierto de Nubia, por el este el mar Rojo y por el oeste el desierto de Libia. El río Nilo fue el don del Nilo, así lo expresó Heródoto. Nace en los lagos Alberto y Victoria. Su recorrido alcanza 6.671 kilómetros hasta desembocar en delta en el mar Mediterráneo. La evolución histórica de Egipto, ojo, es lo que van a desarrollar como tarea en el cuaderno. Primera evolución histórica, periodo tinita u origen egipcio. El tiempo, 10.000 antes de Cristo y cierra 5.000 antes de Cristo. Pero va a prolongarse, ojo, hasta el año 3.400. Es decir, comienza en el año 10.000 antes de Cristo y termina aproximadamente en el año 3.400. Cuando el Alto Egipto y el Bajo Egipto, que eran separados, como vemos aquí en el mapa, hay un Bajo Egipto y un Alto Egipto, y vivían por separados, entonces va a llegar un jefe, un líder, que va a juntar el Alto Egipto y el Bajo Egipto, los va a juntar, y van a formar un solo imperio, o una sola cultura, perdón. Y esta cultura se va a llamar Egipto, y va a ser gobernado por un emperador. Entonces, el primer emperador es el faraón llamado, emperador o faraón llamado Menes o Narmer. Él es el primer emperador. La segunda evolución histórica se llama, ¿por qué se llama periodo tinita? Porque en este periodo, muchachos, la capital fue el pueblo de Tinis, ¿ya? Tinita, la ciudad, ¿cómo se llamó? Se llamó Tinis, y por esa razón se llama periodo tinita. En cambio, la segunda evolución histórica, imperio antiguo, periodo menfítico. ¿Por qué menfítico? Porque la ciudad se llamó, ¿cómo se llamó? Memphis, ¿ya? La ciudad de Memphis. Cuando comenzó aproximadamente en el año 3100 y concluyó en el 2200 antes de Cristo. Aquí se construyeron, ¿qué cosa? Las pirámides principales de Egipto. En este periodo se construyó la pirámide de Keops, Kefren y Miserinos. Luego viene primer intermedio en crisis. El primer intermedio en crisis duró de 2200 a los 2050 antes de Cristo. No existía ciudad capital, se dividieron en pequeños estados, o sea, se dispersaron los egipcios. Pero luego se vuelven a juntar y empieza a surgir el imperio medio o primer imperio tebano. ¿Tebano por qué? Porque la ciudad, ¿cómo se llamó? Se llamó Tebas. Ya es la ciudad de Tebas, la capital de este imperio. Aquí está su cronología. Luego tenemos otra vez el imperio entra en una segunda crisis. ¿Por qué razón? Porque los hicsos, unos pueblos guerreros, van a invadir a los egipcios hasta el año 1560. Este pueblo ya conocía el manejo de ¿qué? El manejo del hierro. Por esa razón ellos elaboraron carros de combate, armaduras, etc. Y con este conocimiento del hierro vencieron fácilmente a los egipcios. Luego tenemos el imperio nuevo, imperio tebano, entra al periodo de decadencia y fin, muchachos. Y luego tenemos también acá la organización política egipcia. Rápidamente se me acaba el tiempo, jóvenes estudiantes. ¿Cómo están divididos? El faraón, máximo representante, los sacerdotes y los escribas, el jefe del sello real y el gran visir. Características: fueron teocráticos, que ellos creían en un ser divino. La máxima autoridad, el faraón, ¿no? Manifestaciones culturales en ciencias, calendario solar, etc. Muchachos, aquí están todas las tareas que van a realizar. El tiempo es corto, me está ganando el tiempo, jóvenes.
Cualquier consulta, me llaman, por favor. Buenas tardes, estudiantes.